Y se me aparece esta figura, que era una figura alta. Claro, yo era un niño pequeño en ese entonces. Para mí era alta, bastante alta. Fornida, delgada pero fornida, oscura. Que aunque había oscuridad se notaba el contorno, la silueta de la figura. En algunos de los casos que hemos trabajado con hipnosis, Carlos, y estamos hablando ahora de casos independientes entre sí. Por ejemplo, el caso de unas damas que fueron abducidas, contactadas, y fueron sanadas de distintas condiciones, madre e hija. En otro caso, otra dama aparte de otro pueblo de la isla, del centro de la isla, con toda su familia también fueron tomados y fueron sanados de otras condiciones. Pero interesantemente, durante la hipnosis, pues entre las explicaciones que les dan, que les dicen por qué tenía que ser así, por qué les sanaron, etcétera, etcétera, les dan unas explicaciones sobre lo preocupados que están sobre el medio ambiente en la Tierra por las condiciones que nosotros mismos hemos creado, que nos están llevando a la destrucción del mundo y de nosotros mismos. Pues entonces salió a relucir que le dijeron que una de sus principales bases está precisamente en Puerto Rico, en la zona del Yunque, que está a gran profundidad, y dijeron que los militares norteamericanos están intentando llegar hasta donde ellos están, pero que no han podido hacerlo porque, o para entonces, para esa época, estamos hablando de 1995, 94, 95, que no habían podido lograrlo porque ellos controlan cierto tipo de energía que no permite que tengan acceso a donde ellos están, pero que eventualmente quién sabe lo que podría ocurrir, y que les atacaban, y que ellos no se defendían, porque si se defendían podían hacernos daño a nosotros acá arriba, y ellos no están, no se les permite hacer ese tipo de actividad, y moralmente pues dicen que tampoco lo harían, pero que sí, que están allí, que están tratando de sacarles de allí y llegar hasta donde ellos están, alegadamente. Y nos llama la atención porque son casos de personas que no se conocían entre sí, ocurrieron en distintas fechas sus experiencias, sus encuentros. Sin embargo, las informaciones que salen en la hipnosis son muy similares, ¿okay? Coinciden entre sí, en la mayor parte de los datos. Incluso la forma en que sanaron a las personas, los métodos que utilizaron, qué se les dijo, etcétera, etcétera. Quería que nos comentaras un poquito sobre otro tema que lo mencioné al pasar, que es el conocido popularmente como chupacabras, Uh -huh. que tuvo su origen, digamos, un poco en Puerto Rico. Quería saber, en base a tu experiencia, en base a tus investigaciones y demás, ¿qué es el chupacabras? Que para mí el problema del chupacabra está en el nombre, digamos, ¿no? Creo que no es un nombre Sí. adecuado y Uh un poco -huh. se lo desprestigia al tema por el nombre que le dieron. Y bueno, muchos medios, en mi opinión, como decía, desprestigian al tema, más que nada por la burla, por el nombre y demás. Pero yo creo que es un tema serio que hay detrás de esto. Entonces, quería tu opinión sobre qué es para vos el fenómeno conocido popularmente como chupacabras. Bueno, el fenómeno de estas criaturas, a las que nosotros le dimos el término de entes biológicos anómalos, para darles, como tú bien mencionas, ¿no? Un tono más serio al asunto, un análisis más serio. Porque en realidad eso de chupacabra nació de una broma de un comediante. Precisamente el hermano de Carlos Pérez, del que te hablé hace un rato, el comediante Pérez, cuando surgió una noticia de que estaban informando por primera vez que desde el pueblo de Orocovi, en el centro de Puerto Rico, pues estaban apareciendo cabras muertas, chivos y cabras muertas, que aparentemente pues algo le había succionado la sangre. Pues él en un programa que estaba, cuando escuchó la noticia, dice, pues entonces estamos lidiando con algo que le chupa la sangre a los cabros. Pues eso es un chupacabra. Y se echaron a reír, ¿no? Pero pues como tú sabes cómo son los medios, enseguida, sensacionalistamente, vieron que eso como que pegaba, empezaron a utilizar el término, ¿no? Acomodaron el término en los medios y todo, y pegó. Pero el asunto era serio, no era cuestión de broma ni nada por el estilo.
estaba ocurriendo. Nosotros investigamos la mayoría de las situaciones que ocurrieron en Puerto Rico en los años 90. En cuanto a eso, hasta finales de los 90, yo te puedo decir que era totalmente real. En algunos casos se notaba como cierta manipulación extraña, donde se vio como personal militar envuelto, etcétera, etcétera. Pero de que las criaturas existían, existían. Nosotros tuvimos conocimiento de por lo menos 3 casos en que criaturas de ese tipo fueron capturadas. En un caso por un personal conjunto, un task force de personal federal y personal del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura. En el pueblo de San Lorenzo fue capturada una viva y se la llevaron. En ningún momento atacó a nadie. O sea, eso es algo que quería aclararte, Carlos, porque a base de toda la investigación que hicimos, de cientos y cientos de casos aquí en toda la isla, de que viendo el patrón de comportamiento de estas criaturas, sabían la diferencia entre animales comunes y seres humanos. O sea, nunca atacaron personas, ¿sí? Atacaban animales, se alimentaban o tomaban muestras, porque hay que decir que las características de las heridas y de cómo operaban tienden a indicar que era como si estuviesen tomando algún tipo de biopsia de los animales, ¿ok? Y que había inteligencia envuelta en el asunto. ¿Por qué te digo inteligencia? Porque encontramos que en muchos de los casos, cuando estudiábamos los casos junto a veterinarios serios y se hacían necropsias, etcétera, encontramos que entre los orificios principales que tenían estos animales, que eran muy pequeños, casi más o menos del grueso de un lápiz o menos de un lápiz, circulares, perfectos, pues penetraban a distintas áreas del cuerpo, ¿no? Y por ahí extraían órganos, etcétera, pero ahora te voy a decir cómo. Pero que casi siempre, inicialmente, entraban por la nuca, hacían una incisión interna y cortaban el cerebro. O sea, automáticamente el animal moría o quedaba en una situación en que no sufría y procedían entonces a hacer todo lo demás que hacían con el animal. Eso implica una técnica de eutanasia, si vamos a decirlo así, e implica cierto grado de inteligencia. ¿Okay? Sabían que los animales sufrían y se hacía eso para que no sufriesen automáticamente y luego hacían todo lo demás. Otra cosa que se encontró en muchos casos es que por orificios pequeños, Carlos, vamos a decirte del grueso del ancho de un lápiz o de una moneda de 5 centavos o 25 centavos de acá, no sé cómo serán las de allá de Argentina, pues por un orificio pequeño penetraba algo al animal que en ocasiones, y eso se comprobó en muchas necropsias, y era algo de lo que dejaba muy grave a los científicos que estaban trabajando eso, que colaboraban con nosotros, porque no se podían explicar cómo algo alargado, afilado, que penetraba en los animales, en el interior de los animales cambiaba su trayectoria en forma angular. Por ejemplo, llegaba hasta el corazón, tomaba un pedacito del corazón, automáticamente cambiaba dirección en ángulo, por ejemplo, hacia el hígado, tomaba un pedacito del hígado y así consecutivamente, tomando incluso de los órganos sexuales, etcétera, del animal. Y eso es algo que no pueden explicarlo definitivamente. Decían, esto es una locura, pero es así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a explicar esto? Tú sabes. Estos animales extraían por sus bocas pequeñas algo como un tubito alargado, un apéndice afilado, rojizo, que era lo que ellos parecían que introducían en los animales. Y por ahí, por estos orificios pequeños, por increíble que parezca, succionaban órganos enteros y partes internas del animal. ¿Cómo lo podían hacer? Después obtuvimos conocimiento cuando supimos que el Departamento de Agricultura de aquí de Puerto Rico había enviado una muestra de tejidos, de animales y tejidos y unos líquidos, una sustancia que habían encontrado en los animales, al laboratorio Ames en Iowa, en Estados Unidos, que se especializa en ese tipo de análisis con genética y todo esto. Y gracias a 2 personas a alto nivel en el Departamento de Agricultura de aquí, se nos informó lo que ocurría. O sea, el día que llegaron los resultados, había un equipo de National Geographic de Estados Unidos en la oficina central del Departamento de Agricultura aquí en la isla. Y allí había pánico total, porque los altos oficiales del departamento y del gobierno de Puerto Rico no querían que se enterasen los de National Geographic de los resultados que habían llegado y lo que habían vuelto. Pero esta persona nos dio datos a nosotros.
estas dos personas. Los resultados eran los siguientes. El líquido ese, la sustancia que analizaron, que parecía que era lo que afectaba a los tejidos de los animales, era algo parecido a la enzima que las moscas utilizan para disolver los órganos, disolver los tejidos, como se alimentan ellos, las moscas, que echan este líquido por encima, y es como un ácido, una enzima especial que disuelve estos tejidos y entonces los absorben y se alimentan. Pues era algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo con los animales aquí. Así se pudo explicar cómo era posible que por esos orificios tan pequeños pudiesen desaparecer órganos enteros que aparentemente habían sido absorbidos. ¿Okay? Ahí se encontró más o menos la explicación. Las criaturas eran unas criaturas pequeñas, en algunos casos, en otras eran altas, 6, 7 pies de altura. Estamos hablando de lo que ustedes dirán allá, 2 metros, casi 3 metros de altura. En otros 1 metro solamente, así por el estilo. Pero eran unas criaturas extrañas, con un cuerpo, por lo que describían las personas, parecidos al cuerpo de un conejo. ¿Ok? Con una mezcla como de cabro en sus patas. Unas patas fuertes, delgadas, parecidos, otros decían que parecido en algo a un canguro, brazos pequeñitos con garras, garras en las patas también abajo, la cabeza, el pecho era más angosto, la cabeza era abultada, que llama la atención porque según los testigos era muy parecida a lo de los seres grises, estos pequeños, ¿no? Cabezas abultadas, finas abajo en la quijada, con grandes ojos rojizos, alargados, que tendían a iluminarse, y cuando se iluminaban parecían controlar a las personas y a los animales. Los dejaban como en un sopor o paralizados, etc. Y tenían esta famosa hilera de como unas espinas que les salían por la espalda, desde la base de la cabeza hasta bajando por la espalda hasta abajo. Y una serie de características bien extrañas, Carlos, porque muchos testigos nos hablaron de cómo veían cuando estas espinas parecían comenzar a vibrar a una velocidad increíblemente rápida y a zumbar, y parecían cambiar de colores, y el animal se disparaba, salía volando, y muchas cosas por el estilo. Pero fueron cientos y cientos de casos, y en muchos de esos casos se corroboraban todas estas informaciones por gente creíble, gente sencilla, pero muy creíble. Estamos hablando de incluso policía, maestros, personal de gobierno, ciudadanos comunes, etcétera, etcétera, en toda la isla. Luego de esto, ahora más recientemente, pues ha surgido otra variante de este tipo de casos, pero con unas criaturas bastante diferentes, que me imagino que has escuchado hablar de las gárgolas que se están viendo acá. Bueno, casualmente hoy un poco estuve mm, viendo algunas cosas en Facebook y un poco también para informarme para esta tertulia, y casualmente me llamó la atención el tema de la gárgola. Contanos así muy brevemente de qué se trata eso. Pues es un fenómeno muy parecido, algo que está también mutilando, matando animales y extrayéndoles líquidos, etcétera. Pero la forma es diferente. O sea, se le dice con ese nombre, gárgola, porque a eso es lo que se parece. Estamos hablando de una figura alta, como un hombre, o más alto que un hombre común, promedio, desnudo, un cuerpo fuerte, fibroso, ¿okay? Musculoso, las piernas fuertes también, tiene garras en manos y piernas, y patas, vamos a decir, o piernas, porque la verdad es que son como piernas más o menos humanas. La cabeza es parecida a la de un hombre, pero el rostro es como una mezcla, a base de lo que dicen todos los testigos, entre un ser humano y como un murciélago, ¿no? Y tiene unas alas bastante grandes, tipo murciélago también, en piel, no hay plumas, nada por el estilo, es piel, membranosa. Y yo te puedo decir que eso está ocurriendo, ¿ok? Incluso mi hijo mayor, que era miembro de la policía municipal de la ciudad de San Juan, aquí en la capital, hace unos años atrás, junto a 5 compañeros, tuvo un encuentro con una de esas criaturas, y me la describió de la misma forma que acabo de describirte a ti, como de unos casi 7 pies de altura, con un cuerpo humanoide, bastante fornido, de color gris oscuro, o gris ratón, como llaman algunos, ¿no?
con la misma descripción de cabeza, cara, etcétera, los ojos iluminados, rojizos, y las famosas alas que salió volando en un momento dado. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la relación que hay entre estos seres, sea lo que hablábamos anteriormente, el chupacabras y ahora estas gárgolas, con el llamado fenómeno ovni? ¿Están relacionados ambas cosas o son dos fenómenos totalmente distintos? Es difícil decirlo. Cuando investigamos los casos de los entes biológicos anómalos, los que llaman chupacabras, ¿no? Hubo 2 o 3 casos donde se vio, en los mismos lugares donde se vieron las criaturas, se vieron naves, vamos a decir, tipo platillos voladores o tipo piramidales. Eh, Hubo un caso donde se vio una de estas criaturas siendo levantada en un haz de luz que salió de la parte inferior de una nave de tipo plato volador bastante grande, precisamente cerca del yunque, y fue absorbida por la nave, y la nave se fue. En cuanto a si están directamente envueltas unas con otras, pues no sabría decirlo, ¿no? En tiempo y espacio, en algunos casos han coincidido en la misma zona, eso sí. Para siendo objetivos, es lo único que te puedo decir. En cuanto al tipo de criatura tipo gárgola, solamente conozco de un caso ocurrido hace unos años, donde se vieron en conjunto un platillo volador y una de estas criaturas, pero separadas, ¿no? Eran unas jóvenes que estaban en lo alto de una residencia una noche hablando en el pueblo de Calley, estaban en el techo de la residencia y de momento ven esta cosa que viene volando hacia ellos, se lanza hacia ella y en el momento preciso en que iba más o menos a chocar con ella o a agarrarla, según dijeron ellas, dio un viraje súbito en ángulo y se elevó, aleteando, y se desapareció. Y lo que describieron era una criatura de este tipo, del tipo llamado gárgola. Pero lo que más le chocó fue que cuando ocurre esto, ellos vieron que a cierta distancia, por detrás de ellos, pasó un platillo volador. ¿Okay? Por eso no te puedo decir si hubo una relación directa entre una cosa y la otra, pero de que coincidieron en tiempo y espacio en el mismo lugar, sí. Y después, eso es muy llamativo, ¿no? Habría que ver. ¿Salieron de la nave? ¿Estaban juntos? ¿O los tripulantes de esa nave están vigilando a esta criatura? ¿O intentando capturarla? Pues desconocemos. Pero el hecho es que se vieron en el mismo lugar, a la misma hora cuando ocurrió todo esto. Para ir de a poco finalizando esta charla, esta tertulia, eh, te quería preguntar a nivel personal. Perdóname, Sí. rapidito, antes de otra posible explicación que pueda haber, que muchos estamos pensando en este momento, que a lo mejor con la proliferación de estos portales que están surgiendo en la isla, tanto en el aire como en tierra, que pueda tal vez existir la posibilidad de que estas criaturas hayan salido a través de esos portales y estén atrapadas aquí en nuestro medio ahora. Y por eso se están viendo así. Ujú. Para ir de a poco finalizando esta tertulia, te quería hacer una pregunta más personal, y es que me contase algún encuentro tuyo con lo desconocido. Y acá amplío el abanico no solamente al tema ovni, sino algún fenómeno paranormal, o sea, algo que vos hayas vivido personalmente y que quieras compartir ahora con nosotros. Como tú sabes, todos nosotros tenemos nuestras experiencias también, tanto paranormales como relacionadas al fenómeno. Yo he visto objetos no identificados, naves, en un sinnúmero de ocasiones. Nunca he tenido un encuentro directo. Personas en mi familia sí lo han tenido, pero yo no personalmente no lo he tenido. Sí he visto muchas naves. Este, lo más chocante que te podría decir en cuanto a lo paranormal, y es la primera vez que voy a hablar de esto, cuando mi familia se mudó a Puerto Rico de nuevo, allá para cuando yo tenía unos 5 años, pues yo te diría que como a los 6 años estábamos en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico. Nosotros vimos los altos de una casona de estas antiguas que hay en el centro de Ponce, que es conocido por estas casas grandes, como se hacían antes, ¿no? De madera. Y en la residencia de abajo, en el primer piso, pues residían los padres de la esposa de mi tío, la ahora esposa de mi tío,
Roberto Martín, y pues me querían mucho a mí, querían mis hermanos, etcétera, y en ocasiones me pedían para que me quedase con ellos abajo también, con sus hijos. Y esta noche me quedé con ellos abajo, durmiendo con los hijos en el cuarto, compartiendo. Pero a eso de, yo te diría que serían como las 1 o 2 de la mañana, pues sentí la necesidad de hacer algo, satisfacer una necesidad fisiológica y salí del cuarto para ir al baño. Pero para ir al baño tú tenías que pasar todo este salón inmenso para mí en aquella época, que yo era un niño pequeño, llegar al otro extremo para poder entrar, abrir la puerta del baño y entrar al baño. Pero justo cuando estoy llegando, que voy a abrir la puerta del baño, apareció frente a mí y sé que eso fue, mira, yo estaba despierto totalmente. No fue un sueño, no fue una ilusión, yo estaba despierto. Y se me aparece esta figura, que era una figura alta, claro, yo era un niño pequeño en ese entonces, para mí era alta, bastante alta, fornida, delgada pero fornida, oscura, que aunque había oscuridad se notaba el contorno, la silueta de la figura. Y con lo más que te lo puedo describir con lo siguiente, era una figura delgada pero fornida, con su parada, con sus brazos bien pegados a su cuerpo y las piernas bien cerradas. La cabeza, tú sabes cómo presentan a los antiguos faraones con aquellos tocados, ¿no? De forma semicuadrada arriba y abierta hacia los lados de la cabeza, ¿verdad? Pues más o menos la cabeza se veía así, y el rostro y la piel se veía totalmente oscuro de todo, y los ojos era lo que más me impresionaban, porque eran unos ojos, como te diría yo, brillantes, como plateados, una mirada plateada, pero una mirada bien seria, que me asustaba, vamos a decir así, ¿no? Impresionaba. Yo vi aquello y yo me quedé ahí automáticamente congelado. Yo no sabía qué hacer, moverme, hacer nada. Me quedé mirándolo y aquello mirándome a mí. Y de pronto, pues, cuando pude reaccionar un poco, caminé un poco hacia atrás, salí de esa parálisis, caminé un poco hacia atrás y luego corrí al cuarto, cerré y me acosté junto a los muchachos allí. Y después, no sé qué pasó, sinceramente. Pero sí sé que aquella experiencia fue real. Fue muy real y como esas han pasado 2 o 3 cosas más, pero yo casi nunca hablo de estas experiencias personales. Gracias. Pero esa fue cuando tenía como unos 6 años, como mucho. Y lo recuerdo como si fuese hoy. Gracias, Jorge, por compartir esta experiencia tan personal, como bien decís, con todos nosotros. Finalmente, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? ¿Tienes algún mail, alguna página? No sé si tienes algún programa de radio que te puedan escuchar. Cuéntanos un poco cómo... En este momento no tengo programa de radio, lo tuve hace un tiempo atrás, pero se pueden comunicar en mi página en Facebook bajo Jorge Martín Miranda. Jorge Martín Miranda. Ahí pues pueden comunicarse conmigo, pueden leer muchas informaciones que nosotros constantemente estamos poniendo ahí, informaciones de colegas como tú y muchos otros que compartimos y pues intercambiamos estas informaciones y las publicamos en nuestras páginas. El teléfono, si alguno lo quiere, no sé si podrán llamar acá a Puerto Rico, pero área código de área 1, porque sería a través del sistema de Estados Unidos, 1-787-758-0692. 1-787-758-0692. Pero si nos envía un mensajito a través del Messenger en la página de internet, pues lo contestaríamos lo antes posible, ¿ok? Y si quieren hacernos llegar alguna información, vivencias, si tienen evidencias, fotografías o videos que quieran dar a conocer de cosas que hayan podido ver o filmar o fotografiar relacionadas a estos temas, pues también estamos dispuestos a recibirlo y hacerlos públicos también. Jorge, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tener esta charla, por esta tertulia. Hoy obviamente fue más que nada ver un pantallazo muy general de todo un poco. La idea quizás más adelante es volvernos a encontrar, ahora sí, para desarrollar algún caso puntual o algún tema puntual.
Eh, Muchísimas gracias, reitero, por tu tiempo, por tu muy buena predisposición y espero que nos volvamos a reencontrar pronto. Al contrario, yo te agradezco a ti, Carlos, la oportunidad que nos has dado para comunicarnos contigo y con tu público, ¿no? Y todos aquellos que siguen tu programa a nivel internacional a través del Internet, porque para nosotros es muy valioso esto para poder llevar afuera al público internacional, a ustedes, lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que es tan importante y muchas veces no es conocido fuera de aquí. ¿Okay? Así que de nuevo, muchas gracias a ti y un saludo al pueblo argentino. Tengo muchos amigos y colegas nuestros allá, a los que, por los que siento mucha simpatía, mucha amistad y pues espero que puedan escuchar el programa en la noche de hoy y a través del programa les envío un saludo a todos ellos.